Hola, así comenzamos un nuevo programa de Migrar sin Fronteras. Hoy el número 172. Estamos en el Parlamento de Cataluña, ni más ni menos con el diputado de Nou Barris, José Rodríguez, alias Trinito, como lo conocemos en el barrio, y es diputado que tuvo en su actuación que disertar y presentar la ley que acaba de aprobar el Parlamento, que es sobre el habitatge o la vivienda, digamos, ley de vivienda que se hizo en Cataluña y que nos contará qué significa y que tiene mucho que ver con la vida de todos nosotros, evidentemente. ¿Qué tal, Trinito? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ana, por invitarme al programa de radio. Y nada, ahora si queréis os explico de qué va esta ley, qué es lo que significa, qué es lo que cambia y qué es lo que puede mejorar en la vida. Todo el mundo sabe lo que es la Sareb, que es el banco malo, donde acabaron todos los pisos que los bancos no pudieron vender en la crisis del 2008. Y es un banco que ha ido acumulando mucho capital de inmobiliario, es decir, muchos edificios, muchos solares, muchos edificios sin construir. Y todo ese parque de viviendas acaba siendo de titularidad pública, porque más de la mitad es propiedad pública. Pero es un parque de viviendas que en principio no tenía ningún uso. Hasta hace un par de años que se cambia, y a instancias también del trabajo que hace Esquerra Republicana y en el Senado, en el Congreso, entre otras cosas por la entonces senadora Ana Surra, se consigue que el 15% de ese parque de viviendas pase a ser tenga alguna utilidad social. ¿Y cómo lo hace la Sareb? Lo que hace son acuerdos con los ayuntamientos para cederlos temporalmente para que los ayuntamientos acojan a familias en situación de vulnerabilidad. Pero es temporal, es una cesión temporal de 5 o 10 años y además los ayuntamientos han de hacer todas las obras, toda la inversión y reformarlos. Esta es la situación que había antes de la ley. ¿Qué ocurre? Los ayuntamientos los acogen, pero los reforman, los devuelven a la Sareb y volvemos a hacer negocio para los bancos, que son los que intentan pagar el rescate que se hizo con dinero público. ¿Qué ocurre? Que estamos pagándolo dos veces. La ley que hemos aprobado, ¿qué es lo que obligará a la Sareb? Pues obligará que no sea una cesión del 15%, sino del 80% de sus viviendas, no solo las viviendas, sino del 50% de los solares, porque la Sareb tiene mucho tipo de inmuebles, tiene locales, tiene vivienda, tiene parque industrial y tiene solares. Todo esto también con la finalidad de vivienda social, pero no solo es cesión de usos por un tiempo, sino ya cesión de dominio, lo que se llama propiedad. Es decir, pasaría a ser parte de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas como parte del parque público de viviendas permanente. No es un uso de 5 años, de 10 años, de 15, según el acuerdo que se llegue, sino es un uso para siempre para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas. Del 15 pasar al 80%. Eso en números, ¿qué significaría? Pues se calcula que la Sareb, por ejemplo, en Cataluña tiene 13.000 viviendas, pues pasaríamos a unas 9.000 viviendas que pasarían a parte de los ayuntamientos y de la Generalitat. 9.000 viviendas son muy pocas en comparación con la necesidad que tiene Cataluña, tenemos los ciudadanos de Cataluña de vivienda. Sí, se calcula que necesitamos que el parque público tendría que ser de 100.000, de 200.000, para poder contrarrestar la especulación. Pero actualmente el parque público es de 35.000. Si lo hacemos crecer 9.000, es sensiblemente y notable. Además, con este parque público iríamos a las personas que realmente están en riesgo de mayor emergencia social, que es las personas que están en la mesa de emergencia. Reduciríamos la situación de las personas que están a punto de ser desahuciadas, etcétera, a cero. Por otro lado, además, la Sareb va incorporando las viviendas que los bancos no pueden vender. Todo aquel parque que les cuesta, pues de ese parque, cada año que se incorpore, el 80% también iría a municipios y a la Generalitat. Por tanto, es un flujo continuo que iría a fortalecer el parque público de vivienda. Una cosa para aclarar un poquito. Esto, cuando nosotros trabajamos en el Senado sobre la Sareb, esto es a nivel de toda España, ¿verdad? La Sareb es una institución que, bueno, como que es el gobierno, que no podía hacerlo directamente, designó para que se encargara de ese tipo de viviendas. Y desde aquellos años en que la gente empezó a quedar sin vivienda porque los bancos los desahuciaban y quedaban vacías,
de ese tiempo hasta hoy, pasó de todo, pero sobre todo un desorden y una desorganización tremenda. Nosotros nos juntábamos con vecinos aquí de Cataluña y de otras partes donde decían que vivían en esos lugares y decían, si alguien fallece y estaba en una vivienda de esa, no sabemos quién queda, no queda nadie porque o se queda la familia como que si fuera de hereditario, que no son hereditarios, estas eran viviendas designadas, o bien no entra nadie, o bien los ocupan. Entonces era un desastre incluso para el resto de los vecinos, porque nadie pagaba los gastos comunes y todo lo demás. Entonces era un desorden tremendo y durante años fue así hasta que empezamos a trabajar Esquerra Republicana en el Congreso, en el Senado, para ver lo de la Sareb en todas partes, sobre todo en Cataluña. Y el Parlamento de Cataluña, que es donde ahora acaba, tomó en sus manos esas viviendas dentro de Cataluña para empezar a hacer una ley que protegiera a la gente, que pudiera sacar de esa situación a esas viviendas que estaban vacías o que en futuro van a ser vacías, para poder establecer un orden y hacer quien se encarga de la designación que hay entre las personas y sobre todo con toda la gente que tenemos sin vivienda, que sea una solución. Si bien los números, como tú dices, son pocos, esto es un sistema que estamos instaurando y eso es lo importante, no solo para Cataluña, es importante que los demás también se muevan en eso y copien al Parlamento de Cataluña esta medida, porque es importante esta ley y que además, por otro lado, al agrandar el parque de viviendas, favorece para que bajen los alquileres, porque en la medida que hay más casas, siempre eso favorece a todo el mundo, también el parque de alquiler. Entonces, un poco en qué proceso está la ley y cómo cuándo se va a aplicar y cómo va a bajar, digamos, para la gente, ¿no? Has dicho muchas cosas y totalmente de acuerdo que solo con un parque público de viviendas muy grande se puede compensar los alquileres. En todo el mundo occidental se puede garantizar más o menos el derecho a salud, el derecho a educación, incluso el derecho al trabajo, pero ha fracasado Occidente en el derecho a la vivienda. Es el fracaso en todo, sea el modelo anglosajón, el modelo europeo, todo el mundo occidental en garantizar una vivienda a un precio razonable no lo puede conseguir. Ni tan solo aquellos que han dejado que se construya mucho. Al final hay un proceso especulativo capitalista que no se puede combatir. Solo funciona en un país de Europa que es Austria y concretamente la ciudad de Viena, porque el 40% de la vivienda, del mercado de vivienda, es público, es del ayuntamiento. Entonces consiguen, con precios públicos, presionar al mercado para que baje. Y los precios son razonables dentro de la ciudad de Viena. Con lo cual, una de las cosas que además no hemos hecho es construir un parque público de vivienda suficiente. Estamos muy lejos. ¿En qué fase está la ley? Ahora es una ley que ha hecho el Parlamento de Cataluña que obliga al Congreso a debatirla. Esto es, a diferencia de otros procedimientos que tiene el Congreso, que los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas de ley, en los parlamentos autonómicos podemos elevar leyes al Congreso que tienen la obligación de debatirla. La mayoría que aprobó la ley aquí en Cataluña, que fuimos Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Comunes y la abstención del PSC, indica que hay una mayoría para que para que esta ley prospere en el Congreso. Si prospera en el Congreso, beneficiará a Cataluña, pero beneficiará también a otros territorios. Esto también se suma que Cataluña es pionera, el Parlamento de Cataluña es pionero en la defensa del derecho a la vivienda. Fuimos el primer territorio donde hicimos una ley de control de precios del alquiler, que los contuvo durante un par de años. Estaban ya muy altos, es cierto, pero contuvo ese precio de alquiler. Y nosotros hicimos un programa con respecto a eso con el asistente de Esther Capella, que fue la que estuvo ahí. Exacto. En el Congreso, en la anterior legislatura, se aprobó y la diputada Pilar Bayuguera estuvo combatiéndolo, la ley de vivienda, que también incluye la protección del precio del alquiler, pero el resto del Estado no quiere aplicar el control de precios y seremos, a partir de febrero o marzo, el primer territorio donde volveremos a tener control de precios del alquiler. Esto se suma también a un cambio de políticas en vivienda desde que Esquerra Republicana está influyendo en el gobierno o está dentro del gobierno, en el cual hemos pasado de una tendencia donde se iba a reducir la vivienda pública. Se llegó a tener tan pocas como 10.000 en el 2015. Se obligó en el gobierno del 2015 a comenzar a recuperar las viviendas, ahora estamos en 35.000,
Estamos en récord de inversión en vivienda pública. El Parlament de Cataluña, la primera ley que aprobó esta legislatura fue una ley para proteger a las familias que estaban ocupando una vivienda en situación de vulnerabilidad, para que si el propietario era un gran propietario, un banco, una empresa, les ofrecieran una propuesta de alquiler social que está teniendo... Conocemos muchos casos, sobre todo de migrantes, que han aprovechado esta ley porque es normal, es natural y es lo lógico, ¿no? Exacto. También en el tema del derecho a la vivienda, Cataluña es el único lugar donde estamos aplicando de forma más suave la ley Mordaza. Es decir, en todos los lugares donde hay colectivos que intentan impedir un desnonament, un desahucio, que van en apoyo, todos acaban multados, excepto en Cataluña, que mientras la actitud sea pacífica, tranquila, etcétera, etcétera, prevalece el derecho a manifestación. Entonces, hay un montón de cosas que estamos iniciando. Siempre pensemos también que las políticas de vivienda no hay una ley que lo solucione todo, sino que es un gota a gota. Es proteger a las personas que están ocupando para vivir, no para especular ni para hacer ninguna actividad delictiva. Proteger... Y ocupando las casas de los bancos, las que dejaron los bancos sin alquilar. Exacto, viviendas que no tienen ningún uso, que están vacías, que no es de una familia, sino que es de un banco que lo tiene allí como un bien que cuando el mercado le vaya bien ya entrará a venderlo, pero mientras tanto se degrada, perjudica a los vecinos. Bueno, vamos gota a gota. Esta es una gota de agua más. Es una gota grande, porque aportar 9.000 viviendas a Cataluña pues se notará, y más las que vayan entrando cada año se notará. Pero el objetivo final es tener un parque público de vivienda muy grande que pueda compensar, en este caso, el mercado, que ha demostrado que no es capaz de ofrecer vivienda. Y eso es lo importante que tiene la descentralización y las competencias sobre vivienda que tiene Cataluña, o las comunidades autónomas, porque ahí es un tema en el que a veces la gente no sabe lo que es. Se habla de descentralizar o competencia, ahora incluso con la inmigración vienen competencias. Es importante que el Parlament de Cataluña tenga potestades para poder decidir sobre estos temas, porque primero que, bueno, es más fácil conociendo el territorio, decidir sobre las cosas más justas, pero además para nosotros los usuarios es más fácil tener a los responsables que eligen la política cerca y no tan lejos que es imposible poder presionar, ¿no? Sí, y no solo eso. Las mayorías que acaban saliendo en el Parlamento de Cataluña, las que saldrán en un futuro, son más de izquierdas, más avanzadas y sobre todo con mayor sensibilidad social que las mayorías que salen en Madrid, por los motivos que sean, ¿eh? Es decir, la sociedad catalana posiblemente es un poquito más progresista, ¿no? Y incluso la derecha catalana se amolda a esa realidad. Por la ley de la Sareb la hemos aprobado también con Junts, que es un partido de centro-derecha. El tema es que es la proximidad a la realidad. Es también entender que ese trabajo no es solo se hace desde unos despachos de arriba, sino también se hace desde los ayuntamientos, y colaboramos mucho con los ayuntamientos. El acuerdo que ha llegado la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona para hacer 1.500 viviendas, que son 1.500, son un gran número, es un acuerdo con municipios. La ley de la Sareb está pensada sobre todo para ayudar a los municipios, que son los que atienden la primera demanda, los que se encuentran, que conocen los vecinos, que conocen ese bloque que es de la Sareb y que viven 15 familias vulnerables. Y esta proximidad, por un lado, el tipo de políticas que siempre defendemos desde la Generalitat, que son más de izquierdas o más progresistas o más avanzadas incluso que las que se aprueban por las mayorías que hay en el Congreso de los Diputados, y también porque al final la soberanía del pueblo catalán acaba haciendo leyes como la ley de control de precios del alquiler, que fue innovadora, demostró ser útil, que acaban habiendo unos tribunales españoles que se la cargan, porque al final ya no es una cuestión de soberanías entre el pueblo español y el pueblo catalán, sino sobre todo una prevalencia de ciertos poderes económicos que en Madrid se mueven más cómodamente que aquí. Y lo increíble es que cuando se cargan alguna ley de Cataluña que va en beneficio de la gente, dicen que es porque el resto de España no lo tiene, entonces estamos siendo privilegiados.
Lo que tendría que hacer es que lo voten en las otras comunidades autónomas y no pedir que Cataluña no la tenga, ¿no? Es cierto, y además es paradójico. La ley de control de precios de alquiler que hacemos para Cataluña dura 2 años, el Tribunal Constitucional la tumba porque dice que esto no podemos ser diferentes a los del resto del Estado. El trabajo de Esquerra Republicana, entre otros partidos, consigue que la ley de vivienda integre un control de precios de alquiler para todas las comunidades autónomas de España y solo Cataluña la aplica. Sí. Hombre, al final hay una preferencia política en Cataluña que es diferente a la del Estado de Estado. Entonces, cuanto más capacidad de autogobierno tengamos, más daremos cumplimiento a esa voluntad política que tienen los ciudadanos de Cataluña. Inmigrantes, no inmigrantes. Es decir, al final, aquí hay unas mayorías y un deseo de una serie de leyes sociales que parece ser que los políticos del resto del Estado pues no lo tienen, por el motivo que sea. Sí, yo me acuerdo cuando recién llegué al Congreso que otros inmigrantes de otros lados nos preguntaban sobre la ley de la asistencia sanitaria. No la tenían los inmigrantes si no tenías papeles, que Cataluña ya lo tenía, yo no sabía que no la tenía y tuve el honor de votarla en el Congreso para el resto de España, para los inmigrantes del resto de España, porque acá ya la tenía. Entonces nos decían, mira, y hablan tan mal de los catalanes, pero ustedes ya estaban aprovechando de esa ventaja, y es así, ¿no? O la ley de igualdad de trato y no discriminación, que se aprobó fue la última ley que se aprobó en la anterior legislatura, que es bastante innovadora, que es la aplicación de los delitos de odio contra personas de diversos colectivos, entre otros los inmigrantes, que pueden sufrir delitos de odio, pueden sufrir agresiones, que no están contempladas en el Código Penal, pero pueden tener sanciones administrativas. También que la administración trate con respeto a todos los colectivos, a la gente pobre, a la gente con discapacidad, a la gente del colectivo LGTBI o a las personas migradas. Bueno, es cierto, también es verdad que y debemos estar todos alertas, que hay una emergencia de ciertos movimientos de extrema derecha, racistas, que también están en Cataluña y que también de todos los colores. Pero es cierto también que el peso que tiene, por ejemplo, Vox, es menor en Cataluña que en el resto de comunidades autónomas o que en el Estado. Por tanto, es cierto que la idiosincrasia catalana, que incluye un montón de identidades nacionales, incluye una lengua propia, pero también otras lenguas que conviven con nosotros, que tenemos esta sensación de crisol, pues también nos da un cierto colchón que no tienen otros países europeos para, de momento, no caer en las garras de la extrema derecha y poder hacer leyes avanzadas como las que hemos estado haciendo. Y la importancia que tiene para todos es, cuando vamos a elegir un ayuntamiento, elegir ayuntamientos que luchen por este tipo de cosas, como vivienda, etcétera, por la gente. Eso es quizás más fácil de ver, pero también la importancia que tiene votar al Parlamento de Cataluña, que muchas veces nosotros no le damos importancia porque no sabemos bien cuáles son las potestades, qué es lo que significa, y de participar. Tenemos que participar, son instancias en las cuales debemos estar como en todos lados, y estas son las cosas que hacen a la vida diaria, ¿no? La vivienda, el derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, todo eso son cosas de la vida nuestra que tenemos que estar más atentos y participar, y esto es una muestra de que es importante que según la fuerza que haya y que nosotros estemos presentes también en esos lugares, hace que podamos cambiar nuestra realidad, ¿no? Sí, y que participen las personas de origen diverso es importante porque también cambia la visión de los políticos. Es decir, la suerte que tenemos en este Parlamento es que hay 4 personas de origen diverso, que no son de origen europeo, para entendernos, que nos aportan una visión, una vivencia y, por ejemplo, la ley de igualdad de trato y no discriminación la dirigió la compañera Najat, que es de origen marroquí. Por tanto, es importante no solo que voten, porque eso también obliga a que los partidos pongan en las listas candidatos de otros orígenes, sino que participen activamente. Pensemos que el Estado pues es el que acaba regulando muchas cosas. Las políticas de verdad las hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y cuesta entender que, por ejemplo, todo el tema de seguridad ciudadana y cómo se aplican las leyes de seguridad ciudadana están en manos de la Generalitat. Por ejemplo, los Mossos d'Esquadra,
en Cataluña hay una dotación muy pequeña de policías nacionales que sirven para el tema de extranjería, que es donde hacen daño, y el tema del carnet de expedición de carnet y fronteras. Guardia Civil tiene funciones muy marginales, pero toda la convivencia diaria, de toda la seguridad ciudadana, toda la persecución de delitos, toda la gestión del orden público, depende solo de la Generalitat. La sanidad, el 99,5% depende solo de la Generalitat. La educación también. Es decir, todo lo que es las piezas del estado del bienestar, la ejecución de las políticas corresponden a la Generalitat. Y los ayuntamientos llevan el día a día de toda esta realidad. Con lo cual, puede ser, y además la gente cree que votando el Estado es importante, y siempre es importante, pero lo que más va a afectar tu vida diaria va a ser votar la Generalitat y los ayuntamientos. Simplemente una cosa es el hecho de que tengamos una cámara que naturalmente es más sensible a temas sociales que las cámaras estatales y que haga presión, como estamos haciendo, para cambiar las políticas, es importante. Y cuanta más fuerza tenga esta cámara, más fuerza tendrán estas políticas sociales. Y cuanto más participen las personas de origen migrante, más fuerza tendrán las políticas que benefician, que van orientadas a este colectivo o que tienen la sensibilidad que aporta este colectivo. Claro, y sobre todo ahora que por un lado somos muchos más porque la población catalana ha crecido gracias a la migración, pero aparte de eso, con toda la campaña que hay que se está viniendo en contra, digamos, están favoreciendo algunos rumores falsos con cifras que no saben de dónde las sacan, de que es negativo, cuando al revés es sumamente positivo para la economía, para la sociedad, para todo, la inclusión de la inmigración, ¿no? Entonces esto es muy importante y es importante que nosotros nos movilicemos también y que veamos la importancia que tiene estar en todos los lugares de decisiones de políticas, que son políticas que es la vida de toda la gente. No la política ficción como hacen en la televisión, que son las peleas entre uno y otro, no. Las cosas efectivas que son para la gente, a favor de la gente, y bueno, y eso es lo que nos tiene que importar, ¿no? Cierto, y más es decir, lamentablemente hay grupos políticos en el Parlamento de Cataluña y en España que intentan poner el foco de la inmigración en aspectos de que hay algunas personas de origen migrante que delinquen, también algunas personas de origen catalán que delinquen. Es importante, y también es importante que los políticos sepan poner en valor las cosas positivas que tiene la inmigración. La inmigración en Cataluña hay porque no tenemos hijos suficientes y porque hay más puestos de trabajo que los que podemos hacer nosotros. Con lo cual la gente viene aquí. Si aquí hubiera un paro brutal, como cuando ha habido en ciertas épocas, pues no vienen. Entonces, y el otro día el consejero de Interior, por ejemplo, en una entrevista dijo que todo el mundo me quiere poner el foco en el 0,3% de inmigrantes que han delinquido, pero yo quiero ponerlo sobre el 70% que viene a trabajar aquí, el 20% que tienen unos hijos que no sé qué. Es decir, la inmigración forma parte de nuestra sociedad y estamos conviviendo y sin las personas de origen migrante no tendríamos la economía que tenemos. Esto es así. Ni tendríamos el bienestar que tenemos, porque la mayoría de parte, pues ahora son jóvenes, aportan y consumen menos que servicios sanitarios, sociales. Entonces, sin todas las cotizaciones que hace toda la gente inmigrante, sin todas las iniciativas empresariales que toman la gente inmigrante, sin toda la aportación de trabajo que hace la gente inmigrante, aquí no es que nos estuviéramos muriendo de hambre, pero no estaremos como estamos. Claro, incluso la ministra el otro día dijo, la inmigración aporta un 10% a la seguridad social y solo consume un 1%, o sea, es todo beneficio, porque hay gente joven que no se enferma, que está trabajando, que está bien y que no necesita tanto gasto como, ni se está jubilando en este momento, o sea que no es tanto gasto como lo que aporta. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la entrevista y alguna cosa que quieras remarcar o que te has dejado en el tintero. Sí, básicamente que seguiremos haciendo muchas leyes, sobre todo en el tema de vivienda, que desde el Parlamento de Cataluña tenemos alguna iniciativa, pero también es verdad que nos gustaría tener las herramientas de un Estado, porque el hecho de que la ley de vivienda ahora estatal contemple el control de precios de alquiler, lo comenzamos a aplicar aquí un mes, ha significado que durante 2 años, porque nos tumbaron la catalana,
se quedará sin protección y ha habido una subida de precios especulativa brutal. Si el Tribunal Constitucional no hubiera tumbado la ley catalana y el Cataluña tuviéramos las herramientas de un Estado para poder aplicarla sin que ningún Tribunal Constitucional nos la tumbe, pues esta protección se hubiera mantenido y los precios del alquiler estarían altos, pero no estarían por las nubes como están ahora. Es una pena, porque cada vez que perdemos una batalla de este tipo, los ciudadanos sufren. Ya no es una cuestión de identidades, de querer ser un Estado por querer ser un Estado, sino por proteger ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias y nosotros continuamos con más Migrar sin Fronteras. Gracias. A vosotras, gracias. ¿Qué pasará con los alquileres de las viviendas a partir de ahora? Cataluña es la primera comunidad en regular el precio del alquiler. A partir de este mes de febrero de 2024, los precios de los alquileres estarán limitados. La consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Esther Capella, así lo anunciaba en el mes de enero diciendo: en febrero entrará en vigor en Cataluña la contención de rentas del precio del alquiler. Los alquileres no podrán subir más del 3% en 2024 con esta nueva ley de vivienda. Cataluña ya había regulado y había elaborado los precios de los alquileres a través de una ley del Parlamento de Cataluña que estuvo en vigor lamentablemente hasta marzo del 2022, porque el Tribunal Constitucional, atendiendo un recurso interpuesto por los de siempre, los que primero para ellos está el capital y luego el pueblo, había tumbado algunos de sus artículos y ahora mismo esa ley ya no se aplica. A partir de ahí, los grupos del PSOE y Sumar del Gobierno de España se comprometieron en su acuerdo de gobierno a definir con carácter de inmediato el índice de los precios de referencia de los alquileres a fin de poner en marcha su regulación. Esta regulación de los precios sería la medida estrella de la nueva ley de vivienda que entró en vigor el pasado mayo de 2023. Así entonces nos venimos hasta las fechas actuales y Cataluña será la primera comunidad donde se aplique el tope a los precios de los alquileres porque ya tiene muy avanzados los trámites que se corresponden a cada administración autonómica. ¿En qué queda entonces la nueva ley de vivienda? Ni más ni menos que en limitar la subida de los precios del alquiler. Tras el tope del 2% en las subidas de rentas durante el 2023, para este año, el porcentaje aumenta al 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler y para el 2025 irá referenciado a un nuevo índice inferior a la evolución del IPC que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Aún queda mucho por hacer, ya que los precios de los alquileres en su base están disparados y una familia normal, con sueldos normales, no puede alquilar un piso donde quiere. Pero, de momento, limitando la subida, por lo menos, paramos que cada vez cueste más alquilar. Ahora se tendrá que corregir que los salarios se ajusten al coste de la vida y que el alquiler no suponga un sueldo y medio de las personas normales. AG Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría. Asesoramiento de empresas y empresarios particulares. Extranjería. Laboral. Contabilidad. Fiscal. Asesoramiento jurídico. Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @Migrar Sin Fronteras. Hasta la próxima.